Luego cada uno de esos lóbulos hemos ido dividiendo a través de surcos y circunvoluciones. Y habíamos visto también la estructura de la corteza cerebral. Hemos indicado que hay una serie de capas de neuronas, lo cual permite que la unión de un grupo de neuronas forme un centro especializado capaz de intervenir en una determinada función. A eso se llaman centros funcionales, que Brodmann los ha ido estudiando, concretamente Wernicke, Exner, y han determinado que hay superficies del cerebro que van a regular, que van a realizar una determinada función. Y es así que realizan un mapa, ¿no? Un mapa de 52 áreas a nivel de la corteza cerebral, que se las conoce justamente como las localizaciones o el mapa de Brodmann. Antiguamente había una teoría de que era toda la corteza cerebral que realizaba una determinada función. Pero Brodmann ha refutado justamente aquello, conjuntamente Wernicke y Exner. Y ha indicado, ¿no?, que estas localizaciones corticales, la mayor parte de ellas se encuentran en el hemisferio dominante. Y se ha establecido que el 95% de las personas tienen un hemisferio dominante del lado izquierdo. Y por el entrecruzamiento de vías que hay, tanto motoras como sensitivas, pues dominan el lado derecho. Un 4% tiene un hemisferio dominante más bien del lado derecho y tienen un lado dominante en el lado izquierdo. Y un 1% aproximadamente es ambidiestro, ¿no? O sea, no hay problema con que mueva el lado derecho, el lado izquierdo, porque sus localizaciones corticales están compartidas, y sobre todo sus centros motores y sensitivos. Bueno, nosotros estamos viendo todas las localizaciones corticales de Brodmann. Como ven ustedes, son bastantes. No sé, ni siquiera si en neurología estudian todas estas localizaciones. De modo que nos vamos a enfocar en las localizaciones más importantes que deberíamos saber. En práctica hemos ido identificando también estas localizaciones corticales, ¿no? Que ahí se ven los hemisferios, se ven los lóbulos, se ven las circunvoluciones, de modo que podemos identificar perfectamente también en la parte práctica estas localizaciones. Y habíamos empezado el día de ayer hablando justamente de este núcleo, el núcleo motor. Recordaremos un poquito el área motor. Las neuronas motoras, las que cumplen esta función, están localizadas en el lóbulo frontal. Pero el centro motor primario se encuentra justamente en la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Que es el área 4 de Brodmann. Y es esta la circunvolución. Como es ascendente, es vertical, se la representa justamente así, de esta manera. Como es un centro primario motor, gran parte de esas neuronas van a controlar los músculos de la cara, otra parte los músculos de la mano, una parte los músculos de las extremidades inferiores, ingresando justamente a la cara interna del cerebro, donde también se encuentra el tórax y la cola. Ese es el músculo motor. Entonces, aquí tenemos nuestro lóbulo frontal, tenemos lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Ese es el lóbulo frontal, por lo tanto, esta es nuestra circunvolución ascendente. Esta es nuestra primera, segunda y tercera frontal. Algo para tomar en cuenta: aquí la tercera frontal, justamente, aquí estamos observando la cesura de siglo, ¿verdad?
Bueno, esta cesura del ciclo habíamos visto en una anterior imagen que se dividía en dos ramas, una rama anterior y una rama ascendente. ¿Qué están haciendo estas dos ramitas? Están dividiendo la tercera frontal en partes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas partes? Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿no? La cabeza, el cabo o el pie y la porción opercular o triangular también se la conoce. Bueno, son tres superficies que quedan divididas de la tercera circunvolución frontal, simplemente para tomar en cuenta. Después el resto son casi completas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de circunvoluciones, no es pues una circunvolución completamente como muchos querían identificar en la parte práctica, les decía, argumentándome la segunda circunvolución. Querían identificar como que, a ver, este es regular más o menos, ¿no? Querían buscar así. Como ven ustedes, no es así, ¿no? Por eso se llaman circunvoluciones, porque pareciera que se están doblando sobre sí mismos. Si nosotros extendemos todas estas circunvoluciones, vamos a extender la superficie del cerebro, ¿no? Es como si hubiéramos ayudado un papel, y eso les decía en práctica, ¿no? Porque si nosotros extendemos un papel, es más grande, pero lo podemos arrugar hasta una décima parte, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa aquí en el cerebro. Hay una superficie tan grande de la corteza cerebral que se ha comprimido en una extensión que no va más allá de los, ¿cuánto mide? 2200 centímetros. ¿Sí? 14. 14, ¿no? El sentido transversal. Entonces, bueno, es relativamente pequeño. Pero si nosotros extendiéramos toda la corteza cerebral, llegaríamos a tener una extensión de aproximadamente unos 2200 centímetros cuadrados. Pues grande. Pero cabe justamente porque está doblado sobre sí mismo por la circunvolución. Vale. Entonces, aquí en el lóbulo frontal, que es motor, encontramos el centro primario, el centro motor primario, el área 4 del lóbulo. Por delante, bueno, antecitos, aquí nos falta, ¿no? El área 4S, ¿sí? El área 4S. El área motor inhibitorio se llama, ¿sí? 4S, motor inhibitorio. Y bueno, ese 4S entonces se encuentra entre el área 4 y el área 6. ¿Dónde está el área 6? Está detrás de la primera, de la segunda, inclusive de la tercera, ¿sí? En ese surquito que se ha dividido en una rama ascendente y una rama descendente. Justamente ahí está el área 6, que es un área premotor. Esta área va a coordinar el inicio de los movimientos. Le va a dar una cierta correlación a ese origen de los movimientos. Luego tenemos el área 8, que se encuentra más o menos a nivel de la segunda, entre la segunda y la tercera, más que todo en la segunda circunvolución. Está relacionado con los movimientos oculares. 8 oculares, para que más o menos relacionen, ¿no? Es aquí donde se generan los diferentes movimientos de los ojos, de los párpados. En todo el lóbulo frontal, bueno, todo esto lo habríamos denominado todo esto es el lóbulo, ¿no? Y esta partecita, ¿cómo lo hemos llamado? El Polo frontal. El polo frontal. Entonces, en el polo frontal, sobre todo entre la segunda y la tercera, vamos a encontrar el centro de Exner. ¿A qué se refiere el centro de Exner? El centro de la escritura de Exner. Vale decir que aquí está el centro que regula los movimientos, la contracción de los músculos con los cuales nosotros vamos a escribir. El centro de la escritura de Exner. En la tercera, justamente en lo que es el área opercular, el cabo de la tercera frontal, se encuentra el área 44 y 45, el centro del lenguaje articular. ¿Qué quiere decir esto? Que este centro va a dirigir los músculos relacionados al habla.
respiradores, los músculos de la lengua, los músculos de la laringe, centro del lenguaje articulado, por eso se llama, porque es toda una articulación, ¿no? Los músculos de la laringe que todavía no hemos visto. Vamos a ver estos músculos a nivel de la glotis que abren o cierran la glotis para que se produzca el sonido. Y quienes van a ir articulando ese sonido es justamente la lengua, ¿no? La lengua, conjuntamente ¿quiénes? Conjuntamente los músculos de la masticación, que permite mover la mandíbula. Bueno, es todo un centro y ese centro se encuentra justamente en la tercera frontal. Por dentro, en la cara interna, vamos a encontrar a nivel del lóbulo frontal, bueno, todo esto es el lóbulo frontal interno, ¿no? Muy próximo al polo frontal, vamos a encontrar otra área, es justamente el 9, 10, 11 y 12. Es un centro que está relacionado con el carácter de las personas. Bueno, en realidad con todo lo subjetivo, ¿no? Porque el carácter es subjetivo, ¿sí? Por eso se lo llama el yo psíquico. Entonces, tiene funciones y tiene relaciones con el sistema límbico. A nivel del sistema límbico está justamente todo lo subjetivo, lo emocional, el carácter, los sentimientos, etc. Todo está relacionado bastante con el sistema límbico. Y se encuentra en la cara interna, entonces, del lóbulo frontal. Se llama centro prefrontal. El yo sí. Bueno, vamos al lóbulo, esta vez parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar inmediatamente detrás del surco o de la cisura de Rolando, vamos a encontrar la cisura post-rolándica, ¿no? La cisura postcentral, la parietal ascendente, el área 312 de Brodmann. Y esta área es el centro primario, no solamente de la sensibilidad, sino también de la parte sensorial. Vale decir, es sensitivo, sensorial. Y está representado también por una personita. Esta vez es un homúnculo sensitivo. Un homúnculo sensitivo. Bueno, este homúnculo sensitivo cambia un poquito porque las vísceras toman inicio justamente de esta circunvolución en la parte más inferior. La cara, indudablemente, gran parte de la cara pues tiene una superficie de esta circunvolución, extremidad superior, cabeza, tórax, extremidad inferior, que está ingresando en la cara interna del cerebro. Sí, es un homúnculo sensitivo. Bueno, entonces, centro primario de la sensibilidad y también de la parte sensorial. Bueno, en la parte inferior de esta circunvolución vamos a encontrar el área 43, que es el centro del gusto. En la primera parietal vamos a encontrar el área 5-7, que está relacionado con la sensibilidad a través del tacto, el reconocimiento de los objetos a través del tacto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Propiocepción. Estereognosia. Estereognosia. Aquí está, ¿no? Está escrito. Es el centro del reconocimiento de los objetos a través del tacto. Yo puedo identificar, ¿no? A través del tacto si es una moneda, puedo ver los detalles, me puedo dar cuenta de qué valor es la moneda, inclusive, etc. Un poquito por debajo, casi en relación con la primera temporal, en la segunda parietal, vamos a encontrar el centro 39.
el centro de la comprensión de la lectura. Aquí está el centro de la inteligencia. O está relacionado con la inteligencia, no es la inteligencia, ¿no? Está relacionada con la inteligencia. Entonces, el centro de comprensión de la lectura, el área de Wernicke. El yo físico, bueno, aquí está diferente, ¿no? Porque esta área de Wernicke está relacionada justamente con el yo físico, es decir, yo puedo conocer el cuerpo, sé exactamente dónde está mis manos, mis dedos, mi cabeza, en qué orientación está, etc. Entonces, este es el centro de la representación del yo físico. Pasamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, por excelencia, habíamos indicado que es el centro de la audición, ¿no? Bueno, y vamos a encontrar el centro primario de la audición justamente en esta cisura, en el fondo de la cisura de Silvio, en relación con la primera temporal. El centro de la audición primaria. Por debajito, vamos a encontrar siempre en la primera, vamos a encontrar el área 42, el centro de captación de la palabra o bien interpretación de lo que estamos escuchando. Por debajo, ya casi en la tercera temporal, vamos a encontrar el centro reflejo auditivo. Escuchamos algo por decir, inmediatamente rotamos la cabeza, etc., ¿no? Entonces, un centro reflejo auditivo. Y en la tercera temporal, ya casi ingresando a la cara inferior del cerebro, vamos a encontrar el área 20 que está relacionado con la identificación de los sonidos. Interpretación de los sonidos. ¿Es un sonido agudo? ¿Es un sonido grave? Va a decir, es el centro de las melodías. El centro de la música. En la tercera temporal. Se les ha distorsionado ahora, ¿no? Ese centro. ¿Interpretan todavía? ¿Sí o no? Haciendo la relación con ese cantante, que más bien creo que ya no lo escuchan tanto, ¿no? Sí. Bad Bunny. Se ha distorsionado, ¿no? Igual que la vestimenta. Bien, lóbulo temporal. Vamos al lóbulo occipital. Habíamos indicado que el lóbulo occipital es el centro de la visión. Aquí en el lóbulo occipital vamos a encontrar el polo occipital, ¿no? El polo occipital. Vale. Encontramos el área 17, que es el centro primario de la visión. Alrededor del área 17 vamos a encontrar el área 18, que es un centro ya un poco más específico. Es un centro de las cualidades de la imagen, ¿no? La distancia, los colores, la forma. Y alrededor del área 18 está el área 19, que es el centro psicovisual. Es agradable, no es agradable lo que estamos viendo, tiene mucha intensidad de luz. Como también es bueno, si tiene mucha intensidad de la luz, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Apartamos, ¿no? La mirada de lo que nos está rodeando. Entonces está relacionado también con un centro oculomotor. Centro reflejo, no oculomotor, centro reflejo, visual.
Bueno, y llegamos a la cara inferior del cerebro. ¿Qué centro vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar el centro de la olfacción. ¿No? El centro de la olfacción. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el gancho de la circunvolución del hipocampo. Este es el centro de la olfacción, el área 34. Centro de la olfacción. Bueno, hace un momento habíamos indicado que antiguamente habían dos teorías, ¿no? Había una teoría de la corteza cerebral dominante, donde toda la corteza actúa por una determinada función, pero Grossman ha refutado justamente aquello con las localizaciones corticales. De todas maneras, lo subjetivo, y hay algunas cosas que son netamente objetivas, pues están divididas en el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. En la mayor parte de las personas, justamente el lado dominante es el hemisferio cerebral izquierdo. Por lo tanto, en estas personas, nosotros con mayor profundidad se tiene el área del razonamiento, el lenguaje, ¿no? Evidentemente, si está en nuestro centro cortical, va a estar el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el centro de la, habíamos indicado, un centro que está relacionado con la inteligencia, ¿no? Que es la parte de la comprensión de lo que estamos leyendo, la habilidad científica, entonces, la habilidad numérica está en el hemisferio izquierdo, el control de la mano derecha, evidentemente, ¿no? Tiene que estar porque está el centro primario motor, ¿no? Eso en la mayor parte de las personas. Y esa mayor parte de las personas en el lado del derecho, así vamos a tener lo subjetivo, para decir aquí está la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Evidentemente va a estar porque no manejamos tanto la mano izquierda, ¿no? Esto cambiará un poquito si más bien tenemos el hemisferio cerebral derecho más bien como dominante, ¿no? Va a cambiar muy poco, pero cambia sobre todo la parte de la motricidad. Habiendo indicado que en las diferentes caras, sobre todo en la cara interna, en la cara inferior, existen formaciones blancas y formaciones grises, pues vamos a ir ingresando a lo que son las formaciones blancas, conjuntamente las cavidades ventriculares. ¿Y cómo estudiamos esas formaciones blancas? Bueno, ya habíamos hecho un prefacio de estas formaciones cuando hemos hablado de la cara interna, ¿no? Pues hemos ido conociendo como formaciones interhemisféricas. Estamos viendo el cuerpo calloso, aquí estamos viendo el trígono cerebral, el tálamo óptico. Bueno, aquí se nos ha colado el acueducto de el acueducto mesencefálico, el acueducto de ciclo, comunicando justamente el cuarto ventrículo con una cavidad que está a este nivel, que es el tercer ventrículo. Pero bueno, nosotros estamos reconociendo así en esta imagen, ¿verdad? Este es un corte sagital. Pero de la misma manera, nosotros tendríamos que reconocer las formaciones blancas y todos estos elementos que estamos ya conociendo aquí, como las cavidades ventriculares, formaciones blancas, formaciones grises, en otro tipo de corte. Si nosotros hacemos un corte frontal, es esto lo que vamos a identificar. No hemos podido hacer, al menos con mi grupo no hemos podido hacer porque nos daba pena en realidad cortar el cerebro, ¿no? No tenemos muchos cerebros, entonces no hemos visto este corte. Pero en otros anfiteatros realizan, ¿no? Tranquilamente los cortes porque tienen suficientes piezas. Pero es esto lo que se ve en un corte frontal de cerebro. ¿Qué podemos ver mejor aquí? Se puede ver los ventrículos laterales, se puede ver. Y se puede ver mejor, fíjense ustedes, esta membranita, ¿no? Está separando justamente a los ventrículos laterales, que es este, septum pelúcido, la membrana translúcida. Y muchas veces ese septum pelúcido ni siquiera es una membrana, no es ni siquiera es un tabique, sino más bien es una membrana doble. Comenzamos viendo aquí, si se fijan bien ustedes, esta membranita viene así y aquí hay otra.
Entonces, entre ellos dejan un espacio, ¿sí? Que en algún momento he escuchado decir que es un ventrículo, porque contiene una pequeña cantidad de líquido. En realidad, la forma de la membrana es triangular. Esto es el vértice y aquí está la base. Pero no tiene mucha relevancia, ¿no? Pero de todas maneras, si en alguna tomografía ven ustedes como que hay la presencia de líquido, sí, puede haber líquido, ¿no? Porque es una membrana doble, ¿sí? Está resistiendo justamente las paredes de este tabique que está separando los ventrículos laterales. Entonces aquí podemos ver mejor el techo, por ejemplo, de los ventrículos laterales, ¿no? ¿Quién está formando el techo de los ventrículos laterales? El cuerpo calloso. Podemos ver mejor entonces la pared interna. ¿Quién está formando la pared interna? El septum pelúcido. Podemos ver mejor el suelo. Y este es el suelo. ¿Quién está formando el suelo? El fornix. El trígono cerebral. ¿Sí? El trígono cerebral. Y sobre el trígono cerebral, o apoyando, sosteniendo el trígono cerebral, aquí vamos a encontrar este núcleo. Y por el color que tiene es un núcleo gris. ¿Qué núcleo es? Tálamo óptico. Aquí hay otro núcleo formando las paredes laterales del ventrículo lateral. Entonces, ¿qué núcleo es este? Caudado. El núcleo caudado. ¿Sí? El núcleo caudado. Entonces tenemos aquí un núcleo caudado, tenemos el tálamo óptico, todo esto. Y por fuera del núcleo caudado, por fuera del tálamo óptico, nosotros vamos a encontrar sustancia blanca. Esta sustancia blanca no es más que la cápsula interna. En esta imagen también podemos observar completamente esto. ¿Qué es esto? El ventrículo medio, el tercer ventrículo, ¿no? Entonces decimos el tercer ventrículo tiene como techo el trígono cerebral, tiene como paredes laterales el tálamo óptico, aquí hay uno, aquí está el otro, y la parte más inferior, estito, no es más que el hipotálamo. Si seguimos descendiendo vamos a encontrar estas pequeñas formaciones, ¿no? Está más o menos a nivel de estas formaciones. ¿Qué son estos? Los tubérculos mamilares, ¿no? Entonces, esto es la cápsula interna, separando al núcleo caudado, separando al tálamo óptico de este otro núcleo. Lenticular. Este es el núcleo lenticular. A ver, creo que ya lo tenemos pintado. Bueno, el cuerpo calloso, el septum pelúcido, el trígono cerebral, la cápsula interna, que está con una línea negra, delimitando esta formación triangular, lo mismo aquí, formación triangular, este es el núcleo lenticular, y por fuera otra línea negra, ¿no? Demostrando la presencia nuevamente de sustancia blanca. Esta es la cápsula externa. Entonces, cápsula interna, cápsula externa, sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia blanca significa que son los cilindroejes. ¿De quién? De las neuronas. Son las fibras proyectivas. ¿Se acuerdan que ayer hemos mencionado tres tipos de fibras, ¿no? Fibras comisurales, fibras asociativas y fibras proyectivas. Estas son las fibras proyectivas. Las fibras comisurales, ¿cuáles van a ser? Justamente estas, ¿no? Cuerpo calloso, trígono cerebral, etc. Y estas son las fibras proyectivas formando esto lo que estamos viendo, que se conoce con nombre de cápsula interna, cápsula externa. Y todavía, por fuera de la cápsula externa, ahora vamos a quitar esta línea, si se fijan ustedes, aquí hay una formación gris, ¿sí? Que se llama el antemuro o claustro, es un núcleo. Y por fuera entonces del antemuro está todavía otra sustancia blanca. A eso se llama cápsula extrema. Entonces la sustancia blanca está conformada, está dividida en tres grupos: la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Bueno, el núcleo lenticular está dividido en dos partes. Vamos a quitar un poquito el color. Fíjense ustedes, hay una línea, hay una cápsula que está separando, que está dividiendo el núcleo lenticular en dos partes, una más pálida y otra más oscura.
A esto se llama el globus pallidum y a esto se llama el cutáneo. ¿Sí? Son simplemente partes del núcleo lenticular, un núcleo gris. Bueno, ahí estamos viendo entonces los ventrículos laterales, el ventrículo medio y la comunicación entre el ventrículo lateral y el ventrículo medio. Es un pequeño conducto que se denomina conducto interventricular de Monroe. ¿Sí? Conducto interventricular de Monroe. Entonces ven ustedes cómo hay una comunicación entre todas las cavidades ventriculares, ¿no? Hay comunicación entre los ventrículos laterales con el ventrículo medio. El ventrículo medio está comunicado con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo a su vez está comunicado con el espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Lusca y Magie. Hay comunicación con el conducto del epéndimo a través del cuarto ventrículo. Entonces hay una comunicación de lo que está dentro del sistema nervioso con